Bien, ahí estamos entonces para la clase de hoy. Bueno, como habíamos charlado el otro día, primeras palabras, mensajitos de esta semana y de la que viene. Hoy se cierra lo que sería el trabajo práctico 2 con las presentaciones que nos faltaban. Está bueno que también se queden los que ya hicieron su presentación para escuchar a los compañeros y compañeras. Vamos a hacer este cierre del trabajo práctico 2. Hoy cargamos las notas de todos los trabajos prácticos, del trabajo práctico 2 de todos. Y la semana que viene, el martes que viene, martes 7 a las 17, tendríamos la presentación de Carla, que es una investigadora que vive en el norte del país y trabaja la temática de proceso de investigación-acción, participante con una comunidad indígena del norte, más que interesante para hacer un cierre de temas de hábitat, con material vinculado al buen vivir y otras perspectivas que se van interrelacionando y que tiene que ver con una mirada que también nos gusta acercarles desde lugares que a veces no tenemos tanto acceso y tanto conocimiento y que nutren de manera significativa la palabra hábitat, le dan un calibre interesante. Así que eso el martes. Igualmente yo voy a estar por los mensajes, vamos a estar tirando si se concreta a las 17 horas, que es la idea. Así hacemos lo mismo, los grabamos a ellos y tenemos una hora y media de diálogo y bueno, queda grabado también para el que no puede en el momento participar, verlo luego. Y Caro, eso sería la última clase. La última clase, sí, sí. Oficial. Sí, porque ya esa semana se terminan las clases a nivel general. La semana siguiente nosotros le vamos a cargar las regularidades, eso le va a aparecer a ustedes por sistema, lo cual ya los habilita a después rendirla. Y lo importante también es que el martes 7, más allá de la clase de Carla, vamos a dedicarle un ratito a quienes quieran que charlemos algo de la estructura del trabajo integrado al final, que como les veníamos contando, la idea es que ustedes presenten como la idea que tienen en una estructura que puede ser un índice, que la idea es que ahí nos puedan contar desde dónde van a partir, a dónde van a llegar, qué casos van a usar, qué teorías o qué unidades van a querer usar, para nosotros decirles si van bien, si acorta, si agranda, lo que sea que consideremos en el momento, para que ustedes puedan hacer ese trabajo y la idea es que lo entreguen para la mesa de examen en la que decidan rendir la materia. ¿Sí? Obviamente unos días, una semana antes para que nosotros podamos leerlo. Si es la primera cercana, no llegamos a la semana antes, pero bueno, si lo vamos hablando con que lo entreguen 2, 3 días antes, está bien. Está buena esa idea de hacer una estructura del trabajo, sea un índice que por lo menos marque por dónde van a andar en lo que quieren hacer, y lo podemos orientar. Y si en ese índice alguna parte la quieren ir escribiendo, aunque sea en proceso de borrador, y dejarnos dicho, bueno, acá voy a tener que profundizar o le voy a tener que mirar un poquito más y le quieren dar algo más de letras, se extiende un poquito más, bueno, eso estaría bueno porque les va a ayudar a ustedes y a nosotros a tener una primera mirada mano a mano antes de que termine el cuatrimestre, porque la otra ya es la entrega, ya tienen que preparar un documento, subirlo y presentarse a fecha de examen, que básicamente la fecha de examen es comentar el trabajo prácticamente como hicieron con el trabajo práctico número 2, que les sirvió de experiencia, poder comentarlo y charlarlo con nosotros, bueno, en el día de examen, que es presencial, por supuesto, en la sede que se anoten. Fíjense bien, si son de Córdoba, anotarse en la sede de Córdoba, si son de Villa María o van a rendir en Villa María, hacerlo en la sede de Villa María, anotarse bien para no errar en eso. Y veremos si podemos estar los dos con Caro, tanto en Córdoba como en Villa María. Sí. Vamos a ver cómo nos vamos a organizar para eso. Pero bueno, esos serían los avisos generales como para ya ir cerrando. Sí, y recuerden que la consigna ya está subida en el campus, o sea que ya la pueden revisar, ver y ir planteando las dudas que tengan. Seguramente también por las dudas no nos encontremos o lo que necesiten podemos abrir ahí un espacio de foro para que cuenten la consulta. Digo, más allá que tienen el grupo y los mensajes. Bueno, arranquemos nomás. Si quieren, les parece, Belu y van a arrancar, pueden presentar pantallas, tienen el PowerPoint armado o el recurso que hayan elegido. Y después, no sé, Mechi, Valen, si alguno tiene algún apuro o como
¿Quiere presentar primero como para ponerlos en orden? A mí me da lo mismo, profe. Bueno, Si la compañera quiere ir primero, no tengo problema, si no, lo hago yo. bueno. Gracias, Vale. En mi caso también, pero no tengo problema. Bueno, ahí Le vemos damos entonces que arranquen las chicas la que quiera a la así. señorita. Gracias. Arranquen, chicas. ¿No? Bueno, Belu, presento. Ok. Sí, sí. Dígame si se ve. Sí, ahí está compartiendo. Ahí se está, sí. ¿Se ve? Sí, perfecto. Ok. Bueno, entonces nosotros como habíamos pensado en una ciudad inclusiva, sostenible, universal, desde la base del derecho a la ciudad y el urbanismo feminista, ¿no? Bueno, pensamos en una ciudad ideal, de poder imaginar esta ciudad, de poder tener un espacio donde los derechos humanos y la equidad se puedan entrelazar, donde cada calle, parque, edificio cuenten la historia, ¿no? de esa ciudad, donde pueda tener un sentido de pertenencia y pueda como tener una comunidad empoderada y diversa, ¿sí? Bueno, hablamos un poco sobre el derecho desde la ciudad, donde consideramos que es una piedra fundamental en la cual se contribuye a esta visión y tener un reconocimiento de cada habitante, en el cual están presentes en esta ciudad, sin importar su origen, su raza, su género, su estatus socioeconómico, y que puedan tener el derecho a participar activamente en la configuración y planificación y desarrollo de este entorno urbano como la ciudad y que puedan tener participación en las tomas de decisiones, ¿sí? Bien, nosotras pensamos una ciudad ideal que se construya desde el urbanismo feminista. Y esto quiere decir empezar a construir políticas territoriales desde los feminismos, y eso implica pensar a las mujeres, a las diversidades sexuales, a los niños, a las niñas, a las niñas, que están en una posición de desigualdad de género en comparación con los hombres. Y nos parece como importante que se tengan en cuenta en el momento en que las mujeres y las diversidades sexuales habitan a la ciudad, ¿no? Que sea una ciudad libre de violencia, libre de acoso, y que podamos ocupar espacios públicos de una manera igualitaria en relación o en comparación de los hombres. No sé si quieres pasar a la otra, Ivonne. Bien, y también creemos importante 3 pilares fundamentales para la creación de una ciudad que sea ideal y que sea accesible para todas las personas. Y en este sentido pensamos en la palabra inclusión, en la palabra sostenibilidad y universalidad, y creemos como importante el acceso a todos los lugares de la ciudad, a los espacios verdes, para las personas con discapacidad, para que las mujeres, los niños y niñas, las diversidades sexuales puedan habitar todos los espacios. Insisto en esto porque nos cuesta habitar el espacio público, siempre estamos en los espacios privados, en el ámbito doméstico, por decirlo de esa manera. Así que bueno, creemos como fundamental estos 3 pilares que estén presentes en la construcción de una ciudad ideal. Bien, y bueno, y la universalidad hace referencia al acceso a derechos como la salud, la educación, la cultura, una vivienda digna, el acceso al transporte público para que podamos transitar la ciudad de manera libre. Bueno, y ahí pusimos, sin importar, algunas categorías que forman parte de la interseccionalidad, que tienen que ver con la raza, la sexualidad, el género, la etnia, bueno, la clase social.
Y trajimos un videíto como para cerrar, es de CICSA, que es Ciudades Feministas. Ellos hacen y ellas hacen un proyecto en Río Cuarto, Cruz del Eje, Villa María y Villanueva. Lo hicieron el año pasado en articulación con el observatorio. Perdón que me suena el WhatsApp, ahí está. El Observatorio de Políticas Públicas. Hicieron un proyecto muy lindo que era un poco conocer cómo habitaban las mujeres y las diversidades sexuales las ciudades, y lo que surge es esto de que las mujeres y las diversidades siempre pertenecieron al ámbito doméstico o al ámbito privado por una cuestión de mandato, de roles y de estereotipos. Y en el momento de que aparece el feminismo y que hay una revolución y que las mujeres empiezan a alzar la voz, empiezan a ocupar los espacios públicos, pero lo que sucede en ese proceso de ocupar los espacios públicos, empezamos a generar estrategias, ¿no?, habitacionales o estrategias para habitar los espacios que tienen que ver con salir en determinado horario o hacer tal recorrido. Entonces, volvemos de nuevo a estar en el ámbito privado. Entonces, bueno, traíamos un poco eso para discutir y para debatir entre todos. No sé si lo quieres poner, Ivonne. Sí, avísame si se escucha. Y se escucha bien. Perfecto. La violencia en el espacio público creo que es de las violencias que tenemos más naturalizadas y que nos cuesta más comprender nosotras mismas y desarticularlas. Desde que tenemos conciencia, las mujeres generamos una cantidad enorme de recursos para protegernos de la agresión, bueno, de las masculinidades. La violencia para mí no se puede entender sin el miedo. Violencia y miedo son dos caras de la misma moneda. De hecho, yo creo que uno de los efectos más importantes que tiene el miedo a la violencia sexual en los espacios públicos, y particularmente yo estudio, pero también vivo el transporte público, es precisamente todas las prácticas cotidianas que hacemos las mujeres para podernos mover. La burocracia, no podemos llegar a un lugar, falta de que nos lleven el apunte para llegar a hacer una denuncia, por ejemplo, por la policía, por los malos tratos, por el abuso de poder que tiene a veces la policía también, pero nosotros por ser pobres, por ser lesbiana, digamos, eso también es el doble de injusticia, es el doble de la discriminación. Violencias que tienen que ver con el uso de los espacios públicos, con la iluminación, para que haya espacio para las niñas, para que se tome transporte. Dos cuestiones que están resueltas casi que exclusivamente por el empoderamiento y por la organización vecinal y por la organización social, no por intervención ejecutadas. La vez que me sentí violentada en el espacio público ha sido por la policía, donde nos ha intentado restringir el acceso a un lugar, o tal vez impedir que uno transite a algunos lugares en algunos horarios. Igualmente en los barrios de bajos recursos, en los barrios populares, en los barrios postergados, a veces salir a caminar en las calles y cruzarte con un móvil policial, dudas en que te ayude. Te da más temor que tranquilidad. En definitiva, va restringiendo y limitando la vida y los derechos de las mujeres. Por lo tanto, establecer políticas, establecer programas, hacer acciones que propicien el fortalecimiento de un mayor uso y disfrute de la ciudad para las mujeres es un tema absolutamente relevante en las políticas urbanas, en las políticas territoriales. Y bueno, como de cierre queríamos traerlo desde lo que estamos estudiando, ¿no?, que es el trabajo social, la licenciatura,
y que consideramos que esta construcción de una ciudad en donde pueda ser inclusiva pueda tener los parámetros para poder garantizar el acceso al derecho como la salud, la educación, una vivienda digna, un transporte, entre otras cosas, y como se veía ahí en el video, que es fundamental que puedan hacer partícipe de la planificación de las políticas territoriales que se deben construir de una manera y de una forma de perspectiva feminista y que puedan tener el poder también para poder tener esas decisiones y saber lo que cada una y cada uno necesita y quiere para una ciudad ideal, ¿no? Yo quería agregar algo más que me parece importante, que en la construcción de políticas territoriales haya participación de las personas, ¿no? De las personas que habitan esos territorios, porque de esa manera se puede escuchar, digamos, su voz, por supuesto, pero creo que desde ahí se debe construir las políticas territoriales. También pueden ser públicas, de salud. Pero bueno, digo que es necesario que los sujetos estén involucradas, para que se pueda llegar a pensar en una transformación. Eso. Bueno, muy bien, excelente la presentación. Arranco yo, Caro, y vamos. Dale, Javi. Sí, El otro día tirando. Creo que está muy bien lo que presentaron, porque en poco tiempo y de manera resumida tocaron como muchos puntos que son neurálgicos, ¿no? Esta idea de la lucha en pos de romper esas desigualdades que existen, esa relación violencia y miedo es algo que también se escucha mucho y se debate, en realidad se pone como una expresión real de lo que sucede. Ahí en cada uno de los casos que en el video iban contando, ¿no? Empiezan a haber dobles o triples situaciones negativas en cuanto a las comunidades que son de sectores populares, que por cuestión de género, por cuestión de su posibilidad económica, van como recluyéndose y no pudiendo disfrutar de lo más básico, que es salir a caminar en la ciudad, ¿no? Algo que en los tiempos que corren parece una locura, pero sucede mucho. Tener sectores donde no podés andar, horarios que no podés andar, recorridos que no podés hacer, esto es una moneda corriente en cualquier localidad, ciudad o pueblo que te muevas, ¿no? Por lo cual es algo que nos atraviesa. Inclusive en el video se mostraban datos de mujeres de distintos lugares de Latinoamérica, por lo cual es una problemática que no tiene un lugar en común, sino una problemática de grados de expresión, pero existe. Creo que eso también escucharlo. Y también el énfasis que hacían ahí en decir, bueno, las políticas deben ocuparse de estos temas, deben escuchar a esa comunidad, deben ser participativas, que me parece que ahí empieza la cosa de cuando vos tenés el mano a mano, cuando alguien te cuenta el problema y cuando busca alternativas de solución, escuchando, no llevando una receta o un criterio, sino escuchando a esa comunidad, me parece que tiene un valor muy importante, porque es la única manera de que esas políticas se transformen en programas, en acciones, en cuestiones concretas para cambiar esa realidad de lo negativo. Así que creo que en estos puntos y otros más que han planteado, pero me parece que en esos puntos está bueno cómo le fueron dando énfasis al tema. Buenísimo, Javi. Bueno, también bajo la misma idea, digamos, me pareció que estuvo muy bueno, que esto en poco tiempo pudieron sintetizar, y si bien hay definiciones que son comunes y que se han ido repitiendo en los trabajos, me parece que hicieron como de esas definiciones un par de pasos más adelante. Entonces, cuando definen esto de la ciudad ideal, bueno, dicen cómo esta ciudad ideal, con sentido de pertenencia, de comunidad empoderada y diversa, que son tres cualidades muy, muy claves. Después plantean estos tres pilares fundamentales, que es la inclusión, la sostenibilidad y la universalidad. Digamos, no se quedan con los pilares del derecho a la ciudad, sino que avanzan incluso más allá. Y después la definición de los parámetros
pensados desde su disciplina y con el anclaje territorial de estas particularidades de cada territorio, de las maneras y las experiencias de cada persona habitando esos territorios, también, bueno, me pareció como muy, muy interesante. Así que, bueno, muchas gracias, chicas, porque estuvo muy bueno. El video también súper interesante. La experiencia de SICSA es muy interesante. Además, porque es una organización que tiene muchísimos años presente en el territorio, es cordobesa, la tenemos acá, digamos. La precursora y hoy directora de SICSA es Ana Falú, que es la autora que nosotros traemos para que ustedes también como hagan una entrada hacia la temática. Obviamente que uno va viendo que no es tanto una entrada, sino que ya vienen manejando el tema también, cuando ponen lo de interseccionalidad y demás, me parece súper importante. Así que bueno, gracias. Muy buen trabajo. Sí, nosotros también esperamos que estos temas, que por ahí ustedes conocían o por ahí lo conocían más superficialmente, al verlo, ¿no? El tema del derecho de la ciudad, la unión feminista, y tomar autor y tomar criterio, por ahí es una herramienta más que ustedes tienen para la labor, para su profesión, ¿no? Para el trabajo social, que nosotros con Caro no sabemos bien qué ven en la carrera, ¿viste? Como que no sabemos cuáles son las materias y nada, pero entendemos que por ahí son temas que les aportan a ustedes en trabajo social y a otras carreras, entonces me parece que es interesante como para seguir poniéndolo como un tema importante, central dentro del tema hábitat. Sí, que incluso nosotros la materia existe del 2017, digamos, son 6 años ya. Y ahora 2 de que esta unidad temática está y se da. Y entonces como cada año vamos como agregando más. Y yo creo que después de este año, por ejemplo, interseccionalidad se agrega, digamos. Entonces, bueno, siempre vamos ahí como también avanzando con ustedes, pero no, la verdad que esto es muy bueno. También escucharlos, ¿no? Escucharlas. Me parece que, que está bueno para este feedback que planteamos para este trabajo. Muy bien, bueno, si quiere, no sé quién quiere seguir. Belu, cuando te tengas que ir, anda tranquila, no hay problema. Por las dudas también avisamos que hoy, a la tardecita, noche, cuando carguemos la clase y demás, también se van a cargar las notas. Posiblemente las notas van a estar dentro de quienes entregaron el trabajo. Entonces, bueno, no sé quién de las dos, creo que Ivonne, vos subiste el trabajo. Bueno, cuando vuelvan a subirlo ahora, con la presentación y demás, te va a aparecer la nota a vos, pero es para ambas, ¿sí? Nosotros después eso lo cargamos en sistema para todos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias. Yo me quedo un ratito más y ya me voy. Así también banco a los compañeros y a las compañeras. Bueno, gracias, Belu. Bueno, Mechi, Valen, ¿quién quiere? El que quiera arrancar, arranca nomás. Bueno, si no le molesta a la compañera, me tomo la atribución de presentar. Pero que me dé lo que yo no quiero dividir el grupo, no quiero causar discordia. Mechi, danos el ok. Bueno, ando presentando, vale, total. Ahí la Mechi dice, bueno, no. Ahí está, ok, perfecto. Sí, Gracias, Mechi. Bueno, una aclaración importante. Aquí en el pueblo hay mucho viento, así que si se llega a cortar o lo que sea, no escuchan bien, es porque estoy medio en el medio del campo, sepan entender. ¿A dónde estás, Valentín? Yo soy de Morrison, bueno, ahí voy spoileando un poquito de lo que fue el trabajo. Entonces, de la sierra siempre de que tenemos José bien. Pelletti, ¿o no? Exactamente. Es el lugar de la Argentina que tiene mayor relación de personas egresados de desarrollo local y regional. No sé si sabías ese dato. Exactamente. Sí. En términos relativos es el que tiene más egresados nuestros de la carrera de desarrollo. Si nosotros siempre le cargamos la José porque le hicieron la entrevista en la radio de la primera becaria de CONICET del pueblo. Exactamente. Sí, nosotros también la cargamos mucho. Pero bueno, de hecho, cuando yo quise entrar a la universidad, hay una anécdota muy graciosa, que a todo el mundo que le pregunté que tenía vinculación con la UNBM, todos estudiaban desarrollo local y regional.
Y después de escucharlos a todos, yo dije, bueno, voy a estudiar ciencia política. Y todos se enojaron conmigo. Porque te vas para el otro lado. Claro. Y ahora me siguen odiando por eso. Así que bueno. Bueno, en algún momento capaz que haces la convalidación de materia y te llevas 2 títulos por una, mira. Claro, No pensalo, sé, pero pensalo, bueno. pensalo. Vamos a ver. ¿Se acuerdan si es ventana la que tengo que presentar? Sí. No. Sí, es ventana, pero si no pones presentar todo, total es un ratito que como que hace Bueno. como ese efecto infinito y bueno. Pruebo con ventana y cualquier cosa me dice. Dale. Dígame si se ve Ahí bien. va, perfecto, sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, como para comenzar, ahí van a ver que... Chaval, fíjate si ahí se ve como chiquito, fíjate si lo puedes presentar o a vos te parecen grandes. A mí me parecen grandes, por eso me llama la Ah, atención. A ver, ahí volvemos. no, hay veces que suele pasar eso. Me parece que es justamente por poner como ventana, porque te abre como esa, ¿no? Como si la otra fuera otra ventana. Capaz. A ver, vamos a probar ahí. ¿Se sigue viendo chiquito? Sí. Bueno, pruebo diferente Si entonces. no, bueno, a ver. Así, ya que estamos, se ve bien. Todo esto son con intuiciones que yo tengo acerca de la tecnología, de nada están chequeadas. No me deja. ¿No cambió? No. Bueno, Bueno, si no, presentarlo así. bueno, En probamos todo así caso, cualquier cuando cosa. haya Sí. mucho texto, le ampliamos el zoom y ya. Cualquier cosa me van parando. Les decía, como para comenzar, van a notar que el título del trabajo se presenta como Derecho a la Ciudad, pero abajo tiene una aclaración y es fundamental para entender desde dónde lo tome, entenderlo, perdón, desde la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que yo ya había trabajado en el primer trabajo práctico y que me animé a intentar hacer parte de este segundo, dándole ¿no? el margen correspondiente con el derecho a la ciudad, pero sentía que se podía hacer parte tranquilamente, sobre todo por los objetivos de desarrollo sostenible que ya había intentado explicar en el primer trabajo práctico. Entonces, para continuar e ir contextualizando el problema, el punto de partida de mi trabajo se refleja, ¿no? El paradigma de la globalización, ¿sí? Un mundo que está totalmente colmado, por ello, digamos, estamos en una globalización constante y que ya se profundizó hace años, sobre todo con esta nueva idea de un capitalismo totalmente volátil y fugaz, ¿sí? Lo que se ha generado es que las brechas y la desigualdad dentro de los estados han aumentado y han ido transformando las realidades de las sociedades que habitan dentro de ello. Bueno, aquí se ve un poco el sesgo de la ciencia política, ¿no? Recién nos reímos, pero ya el punto de partida creo que lo pone de manifiesto, entender este mundo globalizado, que ese mundo globalizado es parte de una relación constante que se da dentro del capitalismo y que a su vez ese capitalismo va transformando las sociedades que habitan dentro de los estados. Tomo el trabajo de Vale, la profesora. perdón que te corto 2 segundos. Si vos estás en la diapo 2, nosotros seguimos viendo la 1. A ver. Dejar así como en la ventana, pero viste que tenés la 1, la 2, todo esto del lado izquierdo, al menos mi pantalla. Poné la 2 y la vamos viendo, le pasas con el mouse. No se cambia ahí, ¿no? No. Bueno, ahora. Ahí está, ahí sí, perfecto. ¿Sí? Sí, Bueno, sí. les decía, tomo el trabajo de la profesora en el cual ella pone en manifiesto que hay un punto de quiebre desde el consenso de Washington, ¿sí? Y creo que en eso
es claro para reflejar cómo han cambiado las relaciones dentro de las sociedades, que es lo que principalmente me interesaba destacar, para luego comenzar a entender la ciudad y este derecho a la ciudad. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, perfecto. A partir de ahí, lo que intento poner de manifiesto es la ciudad no solamente de manera inclusiva, no solamente universal, sino también sostenible. Por ello, la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Entonces vamos a comenzar a ver que mientras la ciudad se forma de manera inclusiva, lo fundamental no solamente son sus límites territoriales, sino entender que en la actualidad tenemos una herramienta fundamental como lo es el derecho a la ciudad, que ha transformado la forma de ver las realidades que se producen dentro de ella. Entonces, entender desde ahí el derecho a la ciudad es entender que fortalecemos dentro de una ciudad inclusiva los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos y también los derechos ambientales. Cuando también agregamos a esa inclusión la universalidad, yo les pongo ahí que desde la Declaración de Viena de 1993, la ciudad ya trae aparejado esta idea de universalidad, indivisibilidad, interdependiente, interrelacionada entre el ámbito urbano y los demás sentidos, lo que comenzamos a ver que tenemos que entender a la ciudad dentro de una complejidad. Y esa complejidad es parte digamos, de estas sociedades, vuelvo a reiterar, que se van formando gracias a las... No gracias, perdón. Sería... me trabé, perdón. Es como resultado de esas brechas, así sería. Para avanzar y comenzar a entender desde dónde quiero plantear el problema, entendemos que la ciudad en este proceso debe ser entendida en un sentido amplio, desde la complejidad, y que también está organizada institucionalmente. Ya allí es fundamental destacar el rol del Estado. ¿Por qué? Porque uno de los trabajos que tenemos para enfrentar esta presentación plantea que las ciudades y los asentamientos humanos deben ser entendidas desde tres pilares. En primer lugar, desde la distribución espacialmente justa de los recursos, es decir, la distribución material, la agencia política, la dimensión política y la diversidad sociocultural. Entonces, volviendo sobre lo que decía, entender la ciudad en este sentido amplio es entender que el Estado es parte de esa ciudad y que también va a ayudar a que estos tres pilares se construyan. Avanzando un poco más y ya encontrando la tercera pata de esta inclusión, universalidad y sostenibilidad, creo que los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la Agenda 2030 son quizá el punto que nos ayuda a conectar todo en la actualidad debido a la importante influencia que tienen las agendas nacionales, provinciales y locales. Entendiendo muy rápidamente estos ODS y esta Agenda 2030 como quizá la principal herramienta que nos ayuda a financiar o a su vez a llevar adelante a las gestiones, ¿no? Herramientas como el derecho a la ciudad y otras tantas. Y allí también quería poner el ejemplo de Morrison, ¿no? Yo en el primer trabajo práctico les hacía llegar que aquí en Morrison se empezó a implementar estas herramientas de gestión como son los ODS y la Agenda 2030 a través de formar una planta no es la planta de reciclado convencional, sino más bien, ¿cómo era? Se me fue el nombre. Ya me va a volver, disculpen. Bueno, entender que las gestiones locales tienen que comenzar a implementar estas herramientas para formar las ciudades que las sociedades de la actualidad merecen. Por eso la fundamental de hacerlos partes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Avanzando un poco más, entendemos que dentro de estos objetivos hay dos cuestiones fundamentales y que creo que colaboran y ayudan a llevar adelante el derecho a la ciudad. En primer lugar, el de comunidades y ciudades sostenibles, ¿sí? Pero cuando pensamos... ¿Era lo de economía circular o no? Economía circular, se me había trabado. Estoy todo el día con eso y ahora no me lo acordaba. Gracias, profe. Una planta de economía circular. Para los compañeros que no habían escuchado cuando charlamos sobre eso,
Yo en el primer trabajo intenté mostrar cómo la planificación territorial y el urbanismo en Morrison se podía poner de manifiesto a través de ese desarrollo de una política pública, como era una planta de economía o un parque de economía circular, mejor dicho, ¿no? Y que formaba parte, no solamente formaba parte de los ODS y la Agenda 2030, sino también que tenía una planificación urbana detrás de todo ello. Volviendo con lo que corresponde ahora, les mencionaba que los ODS son fundamentales no solamente por su objetivo número 11, que dice comunidades y ciudades sostenibles, lo cual creo que nos traslada a la ciudad directamente, sino que también llevan a un punto más adelante, que es pensar el urbanismo feminista, que también es parte de este trabajo, ¿no? En su objetivo número 5, que es titulado como lograr la igualdad de géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Entonces, desde esos dos lugares, el derecho a la ciudad creo que se ve totalmente fortalecido en estas herramientas. Avanzando un poco más y tratando de cerrar esta idea que ponía de manifiesto en el trabajo, ¿no? Vamos a lograr entender desde la inclusión, la universalidad y la sostenibilidad, ¿sí? Que lo que tenemos el desafío es de reinterpretar constantemente la concepción de un problema. Bueno, uno de los autores en el trabajo anterior lo ponía de manifiesto y decía, bueno, superemos lo cuantitativo y empecemos a tener en cuenta lo cualitativo. Creo que implementar el derecho a la ciudad y el urbanismo feminista es fundamentalmente eso, ver lo cualitativo en cada uno de los problemas que tiene la ciudad. Recién las compañeras también lo ponían de manifiesto, el profesor lo mencionaba, ¿no? Pensar que la problemática actual no solamente es ver, por ejemplo, si tenemos una garita segura o no tenemos una garita segura para ir a tomar el bondi. Creo que lo fundamental es entender que el transcurso, sobre todo de una mujer, de una niña, a esa garita, y que la seguridad de su familia, de que ella va a llegar sano y a salvo y que no va a pasar nada, es formar parte de, o es incrementar el derecho a la ciudad. No es solamente un objeto, no es solamente lo cuantitativo de tener 5, 10 garitas, sino también prestar atención a lo cualitativo de cada uno de los problemas que se ponen de manifiesto en las distintas ciudades. Creo que esto lo deja claro. Bueno, yo ahí tomo un trabajo de Reza y Catenacci, ¿no? Que lo plantea desde la reforma del 90 en adelante, ¿no? Donde se produjeron dos dinámicas distintas y que apuntaba no solamente a la forma de urbanización que se dio, que por un lado se incrementó la brecha en cuanto a lo que se incrementaron los barrios cerrados, y que también se dio un crecimiento masivo de las urbanizaciones populares, lo que llevó a que la resolución de esa crisis termine siendo meramente cuantitativa, es decir, bueno, hagamos hogares, hagamos casas, hagamos que esto sea seguro, pero a su vez eso no modificó el problema, sino que también quizás solamente fue una solución de corto plazo. Entiendo que los autores lo quieren poner de manifiesto. Bueno, y para no enredarme más, la importancia del caso de Morrison aquí y de cómo se implementan los ODS y la Agenda 2030 en esta idea de pensar el derecho a la ciudad desde gestiones pequeñas, es la localización que tienen estas dos cuestiones que mencionaba antes. Sobre todo porque necesitamos que tanto los objetivos como la agenda se implementen en lugares pequeños. Y bueno, yo como soy muy humilde digo que mi lugar es muy pequeño. Creo que la posibilidad de que se dé dentro de estas gestiones locales que buscan transformar pequeñas cuestiones a través de, por ejemplo, una política pública que pone a un parque de economía circular a funcionar, intenta cambiar ello. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver que tengamos un parque de economía circular con la seguridad de las mujeres? Yo creo que es planificar la ciudad desde otro lugar, planificar la localidad, ¿sí? Pensando en esas cuestiones sencillas, en esas cuestiones cualitativas que hacen la diferencia y que logran que el derecho a la ciudad sea una cuestión, como les mencionaba, de esa puntualidad pequeña que va a transformar la realidad de la sociedad que habita en ella. No sé si queda una más,
que es el caso de Morrison, ¿no? Y también vuelvo a tomar una cita de la profesora que dice que quien insiste que desde esta concepción es fundamental que el derecho a la ciudad sea reivindicado desde diferentes foros, entidades, administraciones gubernamentales. Lo que resultará es que la esperanza de vivir en un pueblo o una ciudad donde los derechos humanos de todos sus habitantes sean respetados, garantizados y protegidos. Bueno, creo que engloba lo último que mencionaba, ¿no? Una pequeña política pública que puede transformar no solamente quizá lo más macro, que puede ser la recolección de basura y demás, sino también que puede comenzar a pensar las ciudades de otro tipo de planificación urbana que incluye estos desafíos de la actualidad, que es básicamente el derecho a la ciudad y el urbanismo feminista. Bueno, eso fue todo. Bien, Valentín. Bueno, es un desafío lo que has tratado de presentar, porque del derecho a la ciudad a lo que serían los ODS, que están de alguna manera planteados como un marco para generar objetivos y de ahí metas que pueden tener escalas nacionales, provinciales o locales, y que pueden ser absorbidas por municipios, instituciones, organizaciones, etc. Son, no voy a decir dos mundos distintos, sí, pero voy a decir que de alguna manera nacen desde perspectivas que no sé si van en paralelo en cuanto al eje de uno está apoyado por Naciones Unidas, otro viene de colectivos que toman pensamientos que tenían que ver con lo que escribía Lefebvre y que reflota, digamos, Harvey, y que reflota sobre todo contextos de comunidades que están de alguna manera emergiendo, reclamando cosas que están pasando negativamente, ¿no? Nacen de lugares distintos. Es interesante buscarle puntos en común, no es fácil, y menos en un trabajo tan acotado. Me parece que por ahí está bueno ponerlo. Lo que pasa es que son dos temas amplios y poder desarrollarlos con profundidad en un trabajo de este tipo es difícil, ¿no? Porque es poquito el margen de tiempo. Cosas a rescatar que me parece interesante. La complejidad de la ciudad que mencionabas, cuando fuiste por ahí un poquito reflotando el caso de la economía circular, que por ahí sí en ese punto tenemos muchos elementos en común que tienen que ver con lo ambiental, lo social, y donde podés vincularte con las cuestiones de género, de inclusión, etc. Así que ahí hay una buena línea para hacer un estudio de cómo una política pública concreta que materializa acciones totalmente visibles y que apunta a un perfil de sostenibilidad y que además a nivel social puede tener un montón de factores interesantes, sobre todo con los trabajadores y trabajadoras informales que puede estar vinculados a la economía circular de los residuos. Me parece que ahí puede haber un buen caso para hacer un desarrollo, digamos, de lo que puede ser un trabajo con más profundidad para el trabajo integrador final. En esa línea me parece que podés tener un lindo laburo. En la parte conceptual, vos por ahí mencionás lo cualitativo y cuantitativo. Siempre nosotros ahí hacemos como una aclaración. Muchas veces las políticas de vivienda tienen una lógica. Lo cuantitativo es generar vivienda nueva por empresas o por cooperativas, pero la vivienda llave en mano, que es una solución de carácter tradicional, se hace una unidad de vivienda. Y en la política cualitativa se apunta a las mejoras. Nosotros siempre en las clases decimos que toda política pública que aliente lo cualitativo piensa en las mejoras, piensa en mejorar una ampliación de una vivienda. Uno se mete ahí más con el objeto arquitectónico, lo que mire el hábitat desde las políticas sociales relacionadas con la vivienda. Por ahí no sé si el ejemplo de la garita que vos ponías tenía que ver con eso, hacer algo en la cantidad de garitas que se ponían para el transporte o en la calidad. Bueno, por ahí, para que no haya confusión, ahí los términos de lo cualitativo y cuantitativo que nosotros en general reflotamos en la materia, tiene que ver con las políticas de vivienda que han tomado ese perfil, más en lo cual digo cuanti. No sé si vos ibas en esa línea cuando te expresaba, yo te escuchaba esa parte de la garita, ahí no interpretaba dónde iba el ejemplo,
Por ahí tenía que ver con pensar una línea más. Se me iba un poquito amplio ahí lo que comentaba, por eso me perdí un poco en esa parte, ¿viste? Cuando digo tomando nota, digo, bueno, por ahí está bueno aclarar, cuando nosotros hablamos de lo cuantitativo, siempre lo expresamos en relación a las políticas de vivienda tradicionales que se dan en la mayoría de las localidades, y está lo cuantitativo, que es hacer vivienda nueva, generar una vivienda nueva, y lo cualitativo, que es trabajar las mejoras, que es el mayor déficit que tiene la Argentina. Pero bueno, esa aclaración también la quería hacer como para tocar la temática. Y después creo que, bueno, que sumás cuestiones de igualdad de género, me parece que está bueno, me parece que apuntás, y creo que ahí en el tema de ODS, una de las cuestiones difíciles es verificar las metas de los ODS en ciudades o en pueblos, ¿no? A veces es difícil tener el instrumento como para ir de los objetivos a las metas y poder realmente verificar si eso se está dando o son solo enunciados. Eso también es un desafío que tenemos en los gobiernos locales, ¿no? De cómo mirás si esos ODS de alguna manera están operacionalizados para lograr ciertas metas y se puede verificar esas metas en el territorio. Es una dificultad que tenemos en general, pero también es un desafío poder ver cómo hacer para medirlo. Eso. Buenísimo, Javi. Yo ahí en eso, para mí, dos aclaraciones. Con esto último de los ODS, por ahí la palabra localización en los ODS se utiliza para esto, para medir lo que justamente estaba contando el Javi, el grado de efectivización y de justamente de cuán han permeado esos enunciados, los objetivos en cada territorio. Pero igual se entiende desde dónde vos planteás en localización, digamos. Tal vez no sería la misma palabra, pero bueno, para pensarlo así. Y esto de lo cual y cuanti, yo lo tomé distinto, Javi, yo lo pensé más en el sentido de, bueno, estos diagnósticos, si uno, no tanto en el déficit, sino en el diagnóstico. Si el diagnóstico es meramente cuantitativo, bueno, esto, posiblemente cuenten la cantidad de garitas, la cantidad de plazas iluminadas y demás, y si es cualitativo se toman más las experiencias y percepciones de las personas acerca de si efectivamente esas garitas están bien ubicadas, esas plazas están bien iluminadas. ¿Era por ese lado, Valen? Bueno, primero agradecerles por las sugerencias, los comentarios. En segundo lugar, yo lo que intentaba explicar, quizás me enredé demasiado, era eso, de ver que la concepción del derecho a la ciudad nos ayuda a pensar este problema quanti-quali, y quería en el ejemplo de las garitas poner de manifiesto eso, o sea, no solamente pensar en lo cuantitativo, claro, de decir, bueno, vamos a hacer 10 garitas para que las personas que habitan nuestra ciudad estén seguras, sino también pensar que es el camino hacia la garita también. Y ahí está lo cualitativo de cada una de las... por ahí no lo expliqué bien, ahora a lo mejor más tranquilo ya... No, vos sabés que en general estas metodologías, la de ODS en particular, como que son preguntas muy puntuales y son numeritos que se van cargando, como que vos vas planteando si cumple o no cumple. Pero bueno, por ahí está bueno que cuando uno... Ahora es una exposición cortita, no por ahí tenés el tiempo para desarrollar. Está bueno que cuando uno hace el trabajo explique desde dónde plantea lo cualitativo y cuantitativo, y por ahí explicándolo y dando el por qué está bueno valorar lo cualitativo, porque hace a las características, las condiciones, a una mirada más amplia, no el foco en este caso en la garita, sino en el contexto, etcétera. Va a ayudar mucho a que yo no lo malinterprete o que el que lo lea no termine de entenderlo. Haciendo esa explicación te va a venir bien el aporte de entender esa mirada, que es una mirada como más amplia de la situación, ¿sí? Así que me parece que si vos podés lograr esa claridad a la hora de plantearlo, está más que bueno. Bueno, y yo sigo ahí con las evoluciones. A mí me parece que está bueno, Allen, que esto que es un re desafío, poder cruzarlo del derecho a la ciudad con los ODS, por este mismo que te decía el Javi, porque se plantean de orígenes diferentes,
me queda como un poco floja la inclusión de la Agenda 2030, que me parece en realidad que es como, bueno, está un poco, va mucho más en diálogo con los ODS, pero digo, por ahí de desarrollar unas líneas más, pero sí me pareció muy interesante que hayas como continuado con la línea temática del trabajo práctico número 1, lo cual pienso que esto, como organizándolo, podrías como sumarle estas aclaraciones y más y tenés el trabajo integrador final, digamos. ¿Cómo lo haría? Por ejemplo, ya que estamos en esto, es por ahí ver cómo estos ODS, porque vos, sobre todo en el primer trabajo, vos hablas mucho más de los ODS, la economía circular y más, entonces como manteniendo eso, cómo estos ODS, el 11 y el 5 en particular, tienden a generar, sobre todo en Morrison, a partir de, por ejemplo, el caso de la planta de economía circular, ciertas formas de pensar la ciudad que pueden dialogar con las ideas del derecho a la ciudad, digamos. No que son directamente, no es que uno es resultado del otro, sino que algunas cosas, por ejemplo, no sé, en la planta se priorizan, por ejemplo, dar trabajo a mujeres solteras, madres, no sé, X cualidades ahí, que esto lo que tiende es a generar mayor empoderamiento, no sé, como ciertas cuestiones, entonces vos ahí lo relacionás con lo del urbanismo feminista. O en cuestión de el ODS 11 y los residuos y la sostenibilidad y esto pensado desde el servicio, la recolección, la separación de la recolección y todo lo que se haga ahí en la planta, bueno, cómo tiende también a pensar las ciudades desde otros lugares, que eso puede dialogar con la idea de sostenibilidad del derecho a la ciudad. Entonces es como partiendo de los ODS confortemente, decir, bueno, esto puede llegar a dialogar, a pensarse desde estos otros lugares. Pero en eso me parece que si lo planteas así, o más o menos en esta idea, puedes tener un muy buen trabajo final integrador que cruce los dos trabajos prácticos y aclarando por ahí estas cuestiones de, bueno, es importante que los diagnósticos partan de diagnósticos o esta conceptualización de los problemas, que en un momento vos decís algo que yo me lo noté que me pareció perfecto, casi hacia el cierre, que decís esto que traes de Rese y de Catenacci, el desafío de reinterpretar constantemente los problemas. Bueno, esto de reinterpretarlo constantemente es desde diagnósticos, formas de percibir esos problemas, de diagnosticar esos problemas, que son mucho más inclusivos, obviamente desde las particularidades del territorio, y no solo desde lo cuantitativo, que es decir, bueno, cuántas plazas hay, cuántos parques hay, cuánto se termina de reciclar en el parque de economía circular, por ejemplo, a sumarle a eso, bueno, cuántas personas empleadas tienen, desde dónde viene, cómo esa experiencia ha transformado su vida, digamos, que es esto de darle la contextualización a lo cual y cuánto. Entonces, capaz que ahí tenés como un Yo trabajo. creo ahí con lo que te dice Caro y un poco ya, como que te estamos armando el trabajo integral final Sí. nosotros, pero nos diste pie Sí. para esa línea y está bueno porque vos ya tenés como un caso, ahí ya lo miraste, entonces me parece que lo podés profundizar y vas por buen camino. ¿Qué te preguntarías vos o qué condiciones debería tener esa propuesta de economía circular en la localidad para ir integrando estos conceptos apoyados en la agenda o en todo caso apoyados en los objetivos de desarrollo sostenible y cuál es la vinculación que pueden tener con algunos aspectos del derecho de la ciudad? Ahí tenés un lindo camino y vos preguntarte, bueno, cómo debería ser, qué estructura debería tomar ese espacio, cómo se debería organizar, cómo debería vincularse con la comunidad, etc. Ahí tenés un lindo laburo entre lo social, la inclusión, el ambiente, es un lindo laburo con elementos como para ir armando y relacionando y te va a dar sin que te vayas por la rama. Vos lo que vas a tener que lograr es ir al foco de lo que querés contar, porque te vas a tener poco espacio para poder contarlo. Así que bueno, ya te alentamos con algunas líneas para lo que viene. Bueno, muchas gracias nuevamente. De verdad, muy, muy alentadora su sugerencia, así que les agradezco. Bueno, esperemos que te sirvan y no te mareemos más.
Pero bueno, Valen, eso, importante para la clase que viene, si vos querés, como en esta línea que te recomendamos, tener una estructurita armada o algo así para conversarlo, estaría bueno. Gracias. Bueno, Mechi, ¿querés arrancar? Ah, y perdón, Vale, acordate después de subir el trabajo al campus. Así te cargo, porque creo que no estaba. Así te cargamos la nota. Bueno, sí, empiezo. Hola, buenas tardes. ¿Qué Hola, tal? Hola, Mechi. buenas tardes. Bien, bueno, te mandé el trabajo porque me costaba subirlo, así que Yo lo subo, no te preocupes. ¿Vos lo podés presentar? ¿Querés que lo presente? no, si lo podés presentar, yo lo voy Dale, presentando, por favor. dame 2 segunditos que lo abro. Acá. Mm, un segundo. ¿Me avisan si lo ven, por favor? ¿Se ve? Sí, se ve, Sí, se ve. se ve. Bueno, Michi, vos me vas diciendo y yo paso. Bueno, eh, sí, el trabajo que elaboré es en base a la imagen de la ciudad que que percibo es desde los dos aspectos que analice. Por un lado, el proceso de globalización en la segunda, ya en la segunda fase, o sea, iniciada aproximadamente en las últimas décadas del siglo XX, y el derecho de las mujeres y derechos en la ciudad, ¿no? O sea, traté de, bueno, relacionar esos aspectos, teniendo en cuenta las transformaciones que van sucediendo debido a ese proceso que mencioné recién y que influye en la ciudad, que van influyendo en la ciudad por el desplazamiento del ámbito rural de las mujeres principalmente en la ciudad. Y bueno, con, eh, tratando de llegar a una construcción de la ciudad que tienda a que sea solidaria, segura, participativa. Bueno, esa sería la cuestión. Bueno, dentro del recién mencioné, o sea que la globalización la tomo como la influencia que tiene en los procesos migratorios con una mirada desde el pensamiento feminista y los derechos a la ciudad de la mujer. Esos son los aspectos que no. Me lo paso. ¿Qué impactos de la globalización? Bueno, como ya conocemos, o se tiene eh, varias incidencias y varios procesos que se comprenden como los culturales, los demográficos, los políticos, los económicos, aumentando el capital o que influye en la conducción del capital global, el comercio internacional, las corrientes migratorias y la incidencia en lo rural urbano. Bueno, ¿cuáles son las razones por ese aumento migratorio? Son de distintas índoles, discriminación étnica, conflictos bélicos,
y considero también otro de los aspectos es en busca de la mejor calidad de vida y el aumento de los ingresos, obtener mejores ingresos que, bueno, que tenían lugar de origen al trasladarse o al emigrar a la ciudad. Bueno, nuestra política migratoria argentina se transforma a mitad del siglo XIX, a mitad del XIX como receptora de netas de migrantes. Y en el último cuarto siglo como emisor neto de migrantes al resto de. ¿Cuál es la influencia del pensamiento feminista en los estudios migratorios? Abordé distintas décadas que primeramente, o sea, en la década del 70, como presunción que las acciones estaban relacionadas con labores masculinas, en cuanto a la mujer desempeñaba solamente un papel secundario en la adopción, o sea, seguir el varón. Eso fue la percepción que década del 70. Ya en el 80 se visibilizan las migraciones femeninas interregionales y la implicancia activa en el aspecto de remuneración. En la década del 90 se establece un análisis de las relaciones sexogenéricas y en las oportunidades migratorias que podrían generarse. Y por último, considero el 2000, que se visibiliza el trabajo sobre género y migraciones con aspectos no económicos, o sea, relacionados con lo social, con un papel destacado de las redes familiares en los procesos migratorios. Perdón. Bueno, según Rita Segato, en estas perspectivas de género, considera dos aspectos. Por un lado, el prejuicio racial y el otro aspecto es la discriminación. El prejuicio racial se considera la otredad, o sea, cómo se ve a la otra persona desde lo individual. O sea, no solamente lo visible, sino, o sea, considerando lo visible, pero no teniendo en cuenta lo no visible. Y por otro lado, la discriminación, que ofrece oportunidades negativas diferentes a las personas sobre las que recae ese prejuicio social. O sea, restringiendo, por lo tanto, el acceso al pleno usufructo de recursos y servicios públicos. ¿En qué consideración? Bueno, es un fenómeno, posiblemente esto hubiese tenido que ir en otro orden. La migración constituye un fenómeno multidimensional con un circuito alternativo de supervivencia. Bueno, podría interpretarse como, se podría interpretar como una forma de empoderamiento de las mujeres, asumir el costo que supone dejar el país o la región de origen y construir un espacio de vida en situaciones de adversidad. Bueno, el otro tema que considero es el concepto de mujeres y derecho a la ciudad,
que tomo como concepto en un material propuesta por la cátedra de tu trabajo digital, que es en qué consiste el derecho de la ciudad según Harper, que considera que la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos. Se trata de un derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. O sea, que pensamos que podríamos cambiar a nosotros si nos trasladamos o migramos a la ciudad. Es además un derecho común, ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización. Ahí considera la palabra poder, que también está analizada por los. ¿Se cortó? Mercedes, se corta un poquito ahí. ¿Vos no me escuchás bien? ¿Le habrá cortado internet? A ver, esperamos un ratito, que parece que se cortó. Sí, se le ha cortado internet. Sí, porque quedó como congelado. Sí, ahí, a ver, me habló recién Mercedes, me parece que se le da corto. Bueno, esperamos un ratito a ver si se puede reincorporar. Ahí intenta entrar nuevamente, dice. Bueno, Bueno, espera un ratito. Estoy intentando, pero no puede. Javi, ¿no te sale a vos? no, no me sale que quiera unirse todavía. Le dije que revise que no se haya caído internet en su casa.
queda mucho. No sé qué te parece hacer, Javi. Bueno, no, si no después le mandamos un mensajito. Sí. Si no recupera internet ahora, buscamos otro momento para que pueda terminar. Dale. De última, hacemos una llamada de WhatsApp o algo así, no sé, algo que sea más simple si se le complica. Total, la presentación la Y tenemos. no le quedan mucho más, le quedan 2 diapos más. Bueno, 3 con la última que no terminé de presentar. Pero sí, ahí vemos cómo lo resolvemos, pero para no demorarlos a los demás. Dale, Dame un dejo segundo de que... grabar ahí y Dale. terminamos la clase.